y han avanzado también en expresiones culturales. Fíjate que en Alemania había una publicidad que tenía una mamá, por supuesto, digamos, occidental, Ujú. con un hijo hombre, que era claramente distinguible hombre, con una guagua o bebé, para quienes vean que nosotros en Chile decimos guagua, amamantando esa guagua, y era una guagua, por lo tanto, que no se sabía si era hombre o mujer, ¿no? Y la pregunta que decía abajo, la publicidad, Ujú. era: ¿futuro? O sea, ¿estos niños son el futuro o son los destructores del clima? La vi, es impactante. Y también hay, por ejemplo, la revista El Espectador de Inglaterra, portadas donde se acusa de criminales climáticos a los que tienen una cantidad importante de hijos, por ejemplo. Es decir, acá hay una presión que va mucho más allá de darle derechos al travesti. Eso es lo que yo quiero decir. Pero Agustín, Imagínate, una pregunta. sí. Esto no pasa con los musulmanes. Esto no pasa con las otras civilizaciones, esto Bueno, pasa no. únicamente en nuestra civilización. Y eso, yo tengo una explicación nietzscheana para nuestra conversación que nos vamos a quedar Sí. debiendo, que tiene que ver con la psicopolítica y la exacerbación del tánatos, etcétera. Pero es que es verdad, porque mientras tú tienes toda esta cultura de la muerte que ha avanzado la posmodernidad en nuestro Ujú. contexto, por mientras tú tienes a los musulmanes y a todos los demás viviendo la vida que han vivido siempre y sin nada de esto. Entonces, ¿cómo se explica? Mira, a ver, dos tipos de explicaciones. Por un lado, porque ellos todavía viven en un mundo muy distinto al nuestro, un mundo teocrático en general, donde sus leyes no son las que digan Naciones Unidas, no son las leyes que diga sus estados, sino que encima de todo eso hay un Corán, ¿sí? Y hay un orden sobrenatural en el cual ellos continúan creyendo de una manera, eh, digamos, fiel, y que entonces pasar esta agenda en ese mundo sería, yo creo que poco imaginable, por lo menos al corto y al mediano plazo. Y por otro lado, ya que vos tenés tu respuesta nietzscheana, yo daría una respuesta hegeliana también. Y es que precisamente por esto que acabo de decir, ellos no tienen miedo a morir. Y en Occidente lo que impera como, digamos, de una manera cada vez más agudizada es el miedo a morir. Y vos fíjate que la diferencia entre el hombre libre y el esclavo en Hegel es el miedo a la muerte. Es decir, él explica esta cuestión de una manera muy interesante porque hay un combate a muerte entre dos hombres y uno de ellos está dispuesto a morir y el otro no. Y quien no está dispuesto a morir, entonces es reducido a esclavo y vive una mera vida como esclavo, no conoce la libertad. Bueno, el hombre musulmán no tiene miedo a la muerte, de hecho yo creo realmente que lo que más nos aterroriza de ellos no es su capacidad de matar en un atentado terrorista, sino que su entrega total, porque Occidente también asesina en masa, es decir, solamente que lo hacemos desde control remoto a través de drones que sobrevuelan los aires, desde la comodidad de una oficina gubernamental, pero matamos en masa también. Entonces, lo que nos aterra de un musulmán no es tanto que quite la vida, sino que la ofrezca. Y cuando alguien está dispuesto a morir por lo que cree, meterle ideas extrañas puede ser muy peligroso. Entonces yo creo que por eso se vive también ese clima muy típico de Europa y de algunos lugares como Francia, donde todo el mundo está totalmente aterrado a pronunciar cualquier crítica que tenga que ver con esa cultura o esa creencia, mientras a los cristianos, por ejemplo, se los pisotea sin ningún problema. Quizás en el fondo los cristianos tengan mucho miedo a morir, además que evidentemente el cristiano no está dispuesto a quitarle afortunadamente la vida a nadie, pero más allá de eso, el cristiano en general está totalmente entregado a todo esto, cualquier cosa que le signifique un mínimo coste, ya no digamos la muerte, pues yo estoy hablando de la muerte en un sentido muy amplio, muy metafórico, la muerte académica, la muerte social, la muerte laboral, la muerte económica. Los cristianos no están dispuestos a entregar su vida académica, laboral, su vida social, no lo están. Y los musulmanes están a tal punto dispuestos que son capaces de entregar su vida orgánica en muchos casos, por lo que creen.
Entonces, evidentemente, uno va a ver un pueblo esclavo de un lado y del otro lado, en este sentido macro en el que estoy hablando, bueno, personas que pueden reafirmarse todavía como una cultura concreta, sustantiva, como ellos lo están haciendo. Otra cosa es nuestra opinión sobre esa cultura, ¿sí? Y aclaro esto porque evidentemente mucha gente puede entender mal lo que estoy diciendo y pueden pensar que yo estoy reivindicando el extremismo religioso, el yihadismo y nada más lejos de la realidad. Quiero que quede claro eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, bueno, la diferencia entre personas que están abiertas a darlo todo por lo que creen y por lo que constituye su vida, ya no su mera vida, sino su vida, y aquellos que están tan aferrados a su mera vida que ya han perdido cualquier contacto con aquello que realmente vale en la vida de los seres humanos, que son, bueno, sus creencias, sus valores, sus costumbres, sus formas de ver el mundo, sus tradiciones, aquello que tienen para legar a sus hijos, todo eso se ha perdido de vista en Occidente. Incluso sus propios hijos, mira, te voy a mostrar para Incluso sus cerrar. propios hijos.